Ok, bienvenidos todos en esta hora, dando gracias a Dios por esta nueva oportunidad que nos da de poder compartir con ustedes este momento. Ya como lo habíamos anunciado, vamos a hablar acerca de el hombre. Según la Biblia, el hombre según las Escrituras. Y vamos a iniciar mirando un pasaje de la misma Escritura en Génesis, el capítulo 1, el verso 26, donde la letra dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree, sea señor de los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias de toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Hagamos al hombre. Y dice el verso 27 dice: y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Así que las escrituras nos muestran que el hombre fue creado por Dios. Dios mismo fue el que lo hizo y lo hizo del polvo de la tierra como conocemos en la historia, pero dice que lo hizo a su imagen y a su semejanza. Algunas personas piensan que venimos del mono, que venimos de los animales, y cada uno puede pensar lo que quiera pensar, ¿cierto? Pero la naturaleza misma nos enseña que si viniéramos del mono, créeme que lo que más nos gustaría serían los bananos. Sería fácil subirse a un árbol porque no se olvida, estaría en los genes. Subirse a un árbol subiríamos en segundos y algunos hasta tendrían cola y quién sabe cuántas cosas más. Pero se habla de que un hombre evolucionó y la pregunta es ¿por qué los otros monos no siguen evolucionando? Así que se necesita más fe para creer que el hombre viene, que es un animal o que viene de un animal, para creer que Dios fue el que lo hizo. Y recuerden que las cosas que Dios hace tienen un sello y el sello es eternidad. Solamente el ver que son más los que nacen que los que mueren nos da a entender de que hay un propósito divino, que la tierra sea poblada y que las cosas permanezcan. Porque las cosas que hace el hombre o que hace la naturaleza siempre tienden al caos, tienen la tendencia a destruirse. Y hay una ley de la termodinámica que se llama la ley de la entropía, y es que hay un caos y las cosas tienden a desaparecer, tienden a irse dañando, tienden siempre a destruirse. Pero como Dios fue el que lo hizo, hay una tendencia a permanecer. Dios fue el que hizo al hombre y lo hizo a su semejanza. Así que la Biblia nos ofrece una perspectiva profunda sobre la naturaleza y el propósito del hombre desde su creación a imagen y semejanza de Dios. Esa palabra imagen y semejanza de Dios es lo que le da la dignidad grande al hombre. Esto es lo que le da dignidad al hombre, que fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Es tanto que Dios llegó a decir en algún momento, ¿no? Porque llegó a decir en algún momento que si una persona derramaba sangre y derramaba sangre de hombre, por el hombre su sangre sería derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Dios lo cobra lo que se hace con el hombre porque tiene una dignidad, tiene un sello de que fue hecho por Dios y eso Dios lo valora grandemente. Sigamos. La creación del hombre. Ya decíamos, fue creado a imagen y semejanza de Dios, como lo acabamos de leer, con propósitos divinos. Dios creó al hombre para que fuera señor de la creación, para que fuera para alabanza y gloria de Dios mismo, para adoptarlo como hijo suyo, para que fuera morada de su espíritu. Dice la escritura, este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. El hombre fue creado con propósito divino. El hombre fue hecho con libre albedrío. Cada uno puede tomar sus propias decisiones, cada uno puede pensar como quiera, puede pensar lo que quiera y es completamente libre. Y así Dios hizo al hombre. Y Dios probó al hombre y su libre albedrío tristemente se fue por el lado contrario, pero Dios hizo al hombre con la capacidad de tomar decisiones y cada uno es completamente libre y Dios respeta eso. Y nosotros también debemos respetar el pensamiento de cada persona porque así Dios nos creó. Pero sí hay que reconocer que verdaderamente hay un ser superior que creó al hombre. Muy bien, la naturaleza caída del hombre.
Y la naturaleza caída del hombre es la mentira. Dice la escritura que todo hombre es mentiroso. El Salmo 8, del verso 4 al verso 6, pudiéramos mirarlo, ¿cierto? Aprovechando las escrituras por aquí. Dijimos Salmos, el capítulo 8, ampliemos aquí, Salmos capítulo 8, desde el verso 4, dice así la escritura. Digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. ¿Qué es el hombre? ¿Qué tanto significa el hombre? El verso 5 dice, le has hecho poco menor que los ángeles. La escritura habla de que una medida de un codo de hombre es igual, muy parecida a la de un codo de ángel. Un ángel midió y midió tantos codos, codo de ángel, que es el mismo codo de hombre. El hombre fue hecho a semejanza de Dios y semejanza de los ángeles. Gloria a Dios. Y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste un poco menor que los ángeles en poder, pero en estatura muy parecido. Y luego dice, le hiciste señorear, ser señor sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Dios puso al hombre para que fuera señor de la creación. Para eso lo creó. ¿Sí? Y bueno, era hasta el verso 6, decíamos, ¿cierto? Le hiciste señor. Entonces fue hecho para señor. ¿Sí? Señor, todo lo pusiste bajo sus pies. Del 4 al 6. Bueno, ahora nos dice Romanos, el capítulo 3. Romanos, capítulo 3. Si hay unos pasajes por aquí por mirar. Romanos, el capítulo 3, dice el verso 4. De ninguna manera, antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Delante de Dios, todo hombre es mentiroso. Todo hombre es mentiroso. Todo el que ha sido engendrado por hombre. El Salmo 146, Salmo 146, el verso 3, dice la escritura, no confíes en príncipes. No confíes en los príncipes, ni en el Hijo de Hombre, porque no hay en él salvación. No confíes en los príncipes, en los grandes, en los presidentes, que alcaldes, que gobernadores, ni en Hijo de Hombre, alguien que haya sido engendrado por un hombre, porque no hay en él salvación. Por más buena intención que tenga, por más parado en la raya como decimos nosotros, dice la Biblia, sale su aliento. Sí, aquí mismo lo dice, pues sale su aliento y vuelve a la tierra, se muere, y en ese día, por más intenciones que tenga, perecen sus pensamientos, por más cumplidor que sea, se muere y hasta ahí llega todo, tantos proyectos que teníamos, tantas cosas que habían por hacer, él lo había prometido y él siempre cumplía, pero se muere y hasta ahí llega todo. Y tristemente así es el hombre. Jeremías 17, el verso 5, dice también la escritura, Jeremías 17, miremoslo a ver si lo encontramos por aquí. Jeremías 17. El verso 5 dice, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Bueno, en esta versión es un poquitico difícil de entender. Miremos, por ejemplo, en esta otra versión. La palabra de Dios para todos dice, esto dice el Señor, maldito el ser humano que confía en su semejante, el que se apoya en otros seres humanos mientras se aparta del Señor. Maldito el ser humano que confía en su semejante, el que se apoya en otros seres humanos mientras se aparta del Señor. Y otra versión más pudiéramos mirar, traducción al lenguaje actual. Dice la escritura, yo, el Dios de Israel, declaro, maldito quien confía en los demás, maldito quien confía en sí mismo, maldito quien se aleja de mí. Esto dice el Dios Todopoderoso. Muy bien. Entonces, decíamos que todo hombre es mentiroso. La desconfianza, ¿sí?,
Se advierte no confiar en los hombres, lo leímos Salmo 146, ese día perecen sus pensamientos. Salmo de Jeremías leímos, maldito el hombre que confía en el hombre. Ahora miremos de Jeremías 17, el verso 9 y el verso 10. Dice, miremos aquí. Porque será como árbol plantado junto a las aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace. Porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viniere el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Esto es el que confía en el hombre. Y luego dice el verso 8, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y la respuesta dice el verso 10, yo, Jehová, que escudriño la mente y que pruebo el corazón para dar a cada uno según el camino, según el fruto de sus obras. Dios es el que conoce al hombre. Pero engañoso es el corazón del hombre y perverso más que todas las cosas. Perverso, ¿sí? Lleva a la perversión. Eclesiastés del capítulo 7, el verso 29 de Eclesiastés. Dice la escritura, he aquí, solo esto he hallado. Solamente esto he hallado. Que Dios hizo al hombre recto, lo hizo bien. Pero ellos buscaron muchas perversiones. La culpa no es de Dios, la culpa es de nosotros mismos que nos buscamos las perversiones. Somos nosotros mismos. Así que continuemos. La maldad, el corazón del hombre se volvió engañoso, perverso. Es tanto que la maldad se metió en el corazón del hombre. Y hay un pasaje que pudiéramos mirar y es Génesis, el capítulo 6, desde el verso 5. Génesis capítulo 6. Desde el verso 5, dice la escritura, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio, lo que decidían, los designios de los pensamientos de ellos, era de continuo solamente el mal. El designio de los pensamientos del corazón de ellos, lo que decidían en su mente, en su pensamiento, era de continuo solamente el mal. Miremos el verso 6, dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Se arrepintió Dios, le dolió, le pesó a Dios haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y luego dice el verso 7, y dijo Jehová, raeré, voy a arrancar de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil, los que se arrastran, y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Dice Dios mismo que se arrepiente, le pesó, le dolió en el corazón haber hecho al hombre, y dijo que iba a acabar con el hombre. Esto testifica el mismo Dios. ¿Listo? Así que continuamos. La fragilidad humana. Tenemos que reconocer que somos frágiles. El hombre es frágil. Delante de Dios, dice el Salmo 103 del 15 al 16, los días del hombre son como la hierba. Florece como la flor del campo y luego se seca, se marchita y busca su lugar. Bueno, ¿y dónde está esta hierba? ¿Dónde está esta rosa? ¿Dónde está esta planta? Aquí había una mata, pero ¿qué pasó? Ya murió, desapareció. Así son los días del hombre, así es nuestra vida, como la flor del campo, como la hierba verde. Los días del hombre son como la neblina. Santiago capítulo 4, el verso 13 al 15, compara la vida del hombre con un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desaparece, así como una neblina
cuando sale en la madrugada, 4 de la mañana, 5 amaneciendo y se ve todo espeso, denso, nubes, y al rato mira uno y bueno, ¿y qué pasó? ¿Dónde está la neblina? ¿Dónde está? ¿Y qué pasó con esta persona? El que le decían así, este que queríamos tanto, que estaba en el pueblo. No, ese se murió, ese se fue hace rato. ¿Cómo así, hombre? Y así es la vida del hombre. Es efímera, es rápida, es pasajera. Mortalidad. Hebreos, el capítulo 9, el verso 27, dice, está establecido, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Dios tiene establecido el juicio, pero los hombres mueren una sola vez. Y esto da, ¿cierto? Le cierra la puerta a la reencarnación. Solo morimos una sola vez. Nuestra alma va a un lugar de espera, esperar el llamado cuando Dios resucite a todo el mundo para darle cuentas arriba en el cielo. Pero el ciclo de la reencarnación, Dios le cerró la puerta y el Señor también dijo, muerte, yo seré tu muerte. ¿Sí? Sorbida es la muerte en victoria y un día no va a haber más muerte, así que le cierra la puerta completamente a la reencarnación. Y Jesús mismo dijo, yo he aquí que vivo por los siglos y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Cerró la puerta completamente y él tiene las llaves. Continuamos. Tipos de hombres en la Biblia. La Biblia habla de 3 tipos de hombres. Analizando lo que dice primero a los Corintios desde el verso capítulo 2, desde el verso 14 en adelante, comienza hablando de un primer hombre, el hombre natural o el hombre animal, el hombre común y corriente. Dice, pero el hombre natural no percibe, no entiende las cosas que son del Espíritu de Dios, las cosas que son de Dios no las alcanza a entender. ¿Y por qué no las alcanza a entender? Dice, porque para él son locura y se han de entender, se han de discernir espiritualmente. Él no las comprende. Ese es el hombre natural, no entiende las cosas de Dios. Piensa que no, eso es fanaticada, eso uno se va a morir, eso no pasa nada, eso no sigue nada. Eso es puro cuento, las religiones que lo quieren robar a uno, que quieren es esclavizarlo a uno. Pero es el hombre natural. Hay un segundo hombre que la Biblia los llama el hombre espiritual. Pues leámoslos. Primera a los Corintios decía, capítulo 2, desde el verso 14. Leíamos, donde dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de entender, de discernir espiritualmente, de manera espiritual. Jesús, hablando con un hombre llamado Nicodemo, le decía, Nicodemo, sí, te he dicho cosas terrenales y no las crees, ¿cómo vas a creer si te digo las celestiales? Y el que es nacido de la carne, carne es, pero el que es nacido del espíritu, espíritu es. Hay hombres naturales, pero hay hombres espirituales. Y luego dice el verso 15, en cambio, el espiritual, el hombre espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Miremos cómo dice alguna otra versión de la Biblia. Miremos esta palabra de Dios para todos. Dice, en cambio, el que es espiritual puede juzgarlo todo, pero a él nadie lo puede juzgar, pues así dice la Escritura. Nadie lo puede juzgar. Anda bien, no da pie a nada, que nadie tenga que juzgarlo. Y la gente habla bien del hombre espiritual. Otra versión dice, en cambio, los que tienen el Espíritu de Dios, todo lo examinan y todo lo entienden, pero los que no tienen el Espíritu no pueden examinar ni entender a quienes lo tienen. Bueno, muy bien. Continuamos entonces. Entonces, un hombre natural o un hombre animal, un hombre que no entiende las cosas de Dios. Hay un hombre espiritual que entiende las cosas de Dios, las percibe, las discierne espiritualmente. Y hay un tercer hombre, donde miramos primero a los Corintios capítulo 3, desde el verso 1, el apóstol Pablo escribiéndole a los Corintios dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a hombres espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Y él sigue diciendo, les di a beber, os di a beber leche, sí, compota,
y no vianda, no alimento sólido, porque aún no eran capaces, ni son capaces todavía. Dice el verso siguiente, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, mantienen peleando, contienda, disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolo, no sois carnales. Entonces hay un tercer hombre aquí en esta escritura, que es el hombre carnal. Y el hombre carnal es como un niño en Cristo, es incapaz de recibir alimento espiritual, alimento sólido. El hombre carnal es aquel que lo domina la carne. Y la escritura habla de las obras de la carne, los deseos de la carne. Y lo dice en Gálatas, el capítulo 5. Dice por acá, desde el verso 16, pudiéramos decir, donde la escritura dice, digo pues, andad en el espíritu, sean espirituales y no satisfagan los deseos de la carne, no sean carnales. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu, el deseo del espíritu es contra la carne y estos dos batallan, luchan entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Y dice, pero si sois guiados, si ustedes son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley, no estás bajo la ley. Y luego dice, esto es lo que le gusta a la carne. Manifiestas, evidentes son las obras de la carne. ¿Qué es lo que le gusta a la carne? Adulterio, la mujer ajena, fornicación, ¿sí? Relaciones sexuales a la loca, inmundicia, ¿sí? Inmundicia, cosas completamente cochinas, sexuales, laxivia, ¿sí? Deseos carnales desmedidos, idolatría, adorar imágenes, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, peleas, contiendas, disensiones, divisiones los unos con los otros, herejías, armar grupo por aquí completamente aparte y no someterse a la palabra de Dios. Y luego dice envidias, homicidios, el matar, borracheras, orgías, relaciones sexuales, una cantidad de gente, todos juntos, cosas parecidas, semejantes a estas, acerca de las cuales les amonesto, les advierto, como ya se los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, no lo heredarán. No se trata de ser fanático, no se trata de ser muy religioso, que son principios de Dios establecidos y Dios mismo los enseña y los dice. Si sigues viviendo así, llevas esa vida, no vas a heredar el reino de Dios y Dios quiere que lo heredes, así que hay que salir, hay que dejar de ser un hombre natural, hay que dejar de ser un hombre carnal y hay que volverse un hombre espiritual que sea guiado y dominado por el Espíritu de Dios. Continuamos. La Biblia habla de unas características de los hombres en los últimos días, en los postreros días. Y está en 2 Timoteo capítulo 3. 2 Timoteo, el capítulo 3. Podemos mirar por aquí. Capítulo 3, desde el verso 1. Dice, también debes saber esto. También debes saber esto que en los postreros, en los últimos días, al final de los tiempos, vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Sigue diciendo, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Dice traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Leamos en otra versión, porque sé que muchos no alcanzaron a entender algunos pasajes, y miremos, por ejemplo, en esta versión, traducción al lenguaje actual, donde dice, repitamos aquí, dice, debes saber también que en los últimos días, antes que llegue el fin del mundo, la gente enfrentará muchas dificultades. Y dice, habrá gente egoísta,
interesadas solamente en ganar más y más dinero. También habrá gente orgullosa que se creerá más importante que los demás, no respetarán a Dios ni obedecerán a sus padres, sino que serán malagradecidos, ofenderán a todos, serán crueles y violentos, no podrán dominar sus malos deseos, se llenan de odio, dirán mentiras acerca de los demás y odiarán todo lo que es bueno. Y dice, no se podrá confiar en esos orgullosos porque actuarán sin pensar. En vez de obedecer a Dios, solo harán lo que les venga en gana. Y el verso 5 dice, dirán que aman y respetan a Dios, pero con su conducta demostrarán lo contrario. No te hagas amigo de esa clase de gente. Así dice la palabra del Señor. Muy bien, entonces amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, desobedientes, intemperantes, todo lo que veíamos aquí. Continuamos. El destino final del hombre. Hebreos 9:27 lo veíamos de la manera que está establecida para los hombres. Creo que no lo alcanzamos a mirar, pero sí, tal cual lo dice Hebreos capítulo 9, el verso 27. Así lo dice. Y de la manera que está establecida para los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto, el juicio. No van a morir varias veces y lo que hablábamos de cerrarle la puerta a la reencarnación. Después de esto, el juicio. Así que para el hombre está establecido la muerte. Y no que Dios haya mandado la muerte, el mismo hombre, dice la Biblia, por cuanto todos pecaron, la muerte pasó a todos los hombres, porque la paga del pecado es la muerte. Y por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. La muerte pasó a todos los hombres. Un hombre pecó y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. El juicio. Después de la muerte viene el juicio, de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto, ¿qué? El juicio. No hay más. Redención. Dios ofrece salvación a través de su gracia. Miremos lo que dice Tito, capítulo 2. Tito, el capítulo 2, desde el verso 11. Dice la Escritura, porque la gracia, ese favor, ese don, regalo inmerecido de Dios, se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Es para todos los hombres. Es para ti, es para mí, es para todos los hombres. Cuando habla de hombres se refiere a todas las mujeres, está hablando del género humano, a todos los hombres, a todos los seres humanos. Y sigue diciendo, nos enseña, enseñándonos que renunciando a la impiedad, renunciando a la maldad, a los deseos mundanos, vivamos en este siglo de una manera sobria, justa y piadosamente. Así Dios quiere que vivamos. Y dice, aguardando, esperando, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Pero la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos, es para todos los hombres, para todos los seres humanos. Y finalmente dice por aquí, vida eterna. Dios promete morar con los hombres al final de los tiempos. Ese es el deseo de Dios. Esto quiere Dios. Apocalipsis capítulo 21, dice por aquí la palabra de Dios. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más, no existía más. Y yo, Juan, dice, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada, lista para su marido, preparada. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo, la morada de Dios con los hombres, y Él morará, vivirá con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Eso quiere Dios, morar con el hombre eternamente y para siempre.
enjugará Dios, quitará toda lágrima de los ojos de ellos, ya no habrá muerte, lo que decíamos, cerrando la puerta a la reencarnación, a la muerte, no habrá más llanto, ni clamor, ya no se necesitará orar, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron, todas las primeras cosas pasaron, todo pasó. Así que el propósito de Dios es morar con el hombre, el propósito de Dios es vivir con el hombre, enjugar toda lágrima, que ya no haya dolor, que el hombre viva bien. Era lo que Dios quería para el hombre desde el principio, desde que Adán y Eva estaban en el huerto. Dios quería que vivieran eternamente y para siempre con él, pero tenían que someterse a la voluntad de Dios para poder vivir y tener vida en abundancia. Y ya finalmente habla de la oportunidad de salvación, la manifestación de la gracia. La gracia de Dios, decíamos, se ha manifestado para salvación a todos los hombres, para todos. Y esa gracia nos enseña que hay que vivir de una manera sobria. Una manera sobria es que te sirven 5 platos de 5 secos, 5 sopas en la mesa, y si quieres te las puedes comer, pero sabes que eres capaz con una, máximo con un poquito más. Pero eso es ser sobrio. Pero el que no es sobrio se los come todos, después se indigesta y pasa trabajo, le duele el estómago, se enferma. Entonces el hombre quiere hacer y deshacer, no les basta con una sola esposa, sino que quieren tener aquí y acá un amante por aquí, un amante por allá, y difícil conseguir el mercado para una sola casa, para unos hijos, y ahora mercando para 2, 3 casas. ¿Quién aguanta eso? ¿Por qué no vivir de una manera sobria, una manera bien? Que si tienes una familia, una esposa, que vivan bien, que estén bien, que tengan buen mercadito, buena ropita, buena comidita, que tengan las cositas bien. Eso es lo que Dios quiere, que estés bien y tengas a los tuyos bien. Pero a veces queremos hacer y deshacer, buscar por aquí, buscar por allá, y que muy aprovechados, que muy valientes, que muy conquistadores, muy chayanes, y eso es lo que lleva al hombre a su propia destrucción, el sufrimiento, aguantar hambre y en dificultad y dolor, aflicción, odios unos con los otros y así. Salvación por misericordia. Dios nos salva no por las obras, sino por su misericordia. Eso es lo que Dios hace con el hombre. Sí, Tito capítulo 3, dice la escritura, gloria a Dios. Tito capítulo 3, por allá al final, del verso 4 al verso 5, que Dios nos salvó no por nuestras obras, sino por su misericordia. La oportunidad de salvación Dios se la da al hombre, se la trae al hombre, porque de tal manera amó Dios al mundo, a los hombres del mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Que Dios te bendiga grandemente y los esperamos en la próxima charla. Vamos a mirar las escrituras, que dice que es inspiración divina, por qué mirar las escrituras, por qué creer en ellas, cómo fueron escritas. Bueno, vamos a mirar una cantidad de cosas. Que Dios te bendiga grandemente y gracias por haber estado aquí con nosotros.